Basilio Bachi Núñez y yo voy a poner el video para que después nos contextualice, Juan, de qué estamos hablando. Magda, todo tuyo, por favor. Yo le llamé ayer al comandante, no sé si ya habló con usted. No. Pero vamos a tener. Esta semana, mañana vamos a apretar para tener uno mientras, pero él dice que va a inventar uno para usted. Una parte nomás. ¿Este video de cuándo es, Juan? Este video aproximadamente es del 2016, donde justamente hay un informe policial y se relata lo que aconteció ese día, ¿verdad? Que era justamente el ingreso a la finca 916 por parte del entonces ministro asesor político del expresidente Horacio Cartes con un grupo de aproximadamente 100 personas. Magda, si tenemos el documento, sería muy interesante poder ver, porque el documento al cual que presentó la senadora Celeste Amarilla dice, él pidió un documento y si se encontraba un documento iba a renunciar y peló ese documento. Ese documento donde la Policía Nacional reportaba la presencia del señor Basilio Núñez en ese lugar es coincidente con este video, entonces, data de la misma fecha y también es la finca 916. Asimismo, Mabel, coincide el tiempo justamente con el momento en que se realizó este informe policial y donde ya se advierte justamente de la presencia del entonces ministro asesor político en las tierras que pertenecen a la finca 916 del Ministerio de Defensa Nacional. Y coincidentemente, Mabel, a partir de este documento, justamente de este informe policial donde hace el relato del ingreso de aproximadamente 100 personas en compañía de un presidente de seccional de Remancito, a más de lo que es el ahora senador, él luego presenta lo que es el proyecto de desafectación de esa área. Que es el proyecto del año pasado. Con Edwin Reimer. No, que es el proyecto que justamente el primer despojo que tuvimos este año. El que se aprobó antes de las elecciones. Así mismo. Vamos a las placas, por favor, Magda, que Juan nos explique el primer despojo que ya tuvo la misma finca este año antes de las elecciones. Tenemos justamente esta historia, es el despojo consumado, porque ya existe una ley, la ley 7083, que fue promulgada el 16 de mayo del 2023. Por Mario Abdo Benítez, hay que decir todos los nombres. Así mismo, fue promulgada por el expresidente Mario Abdo Benítez. Se trata de esta ley justamente donde el senador aparecía primeramente en el escándalo de lo que eran los ocupantes FIT, es lo que nos enteramos días pasados. Pero, verificando lo que es el sistema de información legislativa del Paraguay, nos encontramos que él ya estaba detrás de otros proyectos de despojo de lo que es la finca 916. ¿El total de hectáreas de esa finca cuál es, Juan? 9.189 hectáreas. ¿Y cuánto pretendían despojarle? En forma inicial, el proyecto que presentó justamente el ahora senador
hablaba de 5.589 hectáreas. ¿Qué Pero, quería sacar para qué? según él, para los asentamientos, solo para asentamientos. Y hacía un listado de los asentamientos que supuestamente estaban alojados dentro de esas 5.589 hectáreas. ¿Qué pasó? Esto ingresó Mabel para hacer siguiendo un poco lo que dice ahí, el 11 de julio del 2019 ingresa este proyecto donde el ahora senador y exdiputado Basilio Núñez pide la desafectación de 5.589 hectáreas de la finca 916. ¿Junto a quién él presenta este proyecto? Con los exdiputados Pastor Soria, Arnaldo Samaniego, Ángel Paniagua y Enrique Mineur, que también era en ese entonces diputado por el departamento de Presidente Áñez. Esto ingresa el 11 de julio del 2019. ¿Y qué pedían ellos? Que esas 5.589 hectáreas pasen a favor del INDER. O sea, que el INDER sea la que se encargue de esas hectáreas porque iba a ser dirigida para asentamientos. Luego, este proyecto estuvo cajoneado por mucho tiempo, lo que habla justamente el sistema de información legislativa es que hubo un dictamen de rechazo en el 2021 de parte de la Comisión de Defensa, donde rechazaba este proyecto de entrada, decía que no. Quedó cajoneado hasta que el año pasado, en agosto, empieza a moverse. En forma meteórica empiezan a mover lo que es este proyecto. El 24 de agosto del 2022 comenzó a tener el trámite más rápido. Ya se mete en el orden del día, ya ingresa en el orden del día, se posterga. ¿Qué pasa? El 21 de septiembre, previo trámite de una de las comisiones, ya se tiene un dictamen a favor, pero se modifica. Ahí se amplía la cantidad de hectáreas que se habían solicitado inicialmente. Agrandaron más. Agrandaron. ¿Y quién pidió que se agrande? Justamente entre uno de los diputados que firma e integró en ese entonces la Comisión de Ecología y Recursos Humanos, aparece Edwin Reimer, que es uno de los dos proyectistas. Que era el proyectista de los ocupantes. Entre las modificaciones se aprueba la venta de 500 hectáreas a esta empresa, sí, a la que están vinculadas conocidísimos políticos colorados, y que es el tema de la basura, como es la señora del Farol, Adelaida Cañete. Ahí justamente es donde se introducen estas modificaciones del pedido inicial, donde Bache hablaba solamente de asentamientos, 5.589 hectáreas, de la finca 916 aumentó a 7.400 hectáreas. Y a más de eso, lo que es la venta de 500 hectáreas para el Farol. Como uno de los firmantes de ese dictamen, aparece el diputado o el exdiputado Edwin Reimer, quien es el que posteriormente firmó lo que es a lo que ahora conocemos como los ocupantes BID. Luego de esto, justamente... Y en la empresa El Farol es la que está quedándose con el negocio de la basura en muchísimas partes. Prácticamente todo Central y Asunción, la disposición final de basura ya está a cargo del Farol. No hay otra empresa que se encarga de lo que es la disposición final. Hay que recordar, por ejemplo, que Cateura está ya en cierre. Entonces, ¿qué hizo la Municipalidad de Asunción? Le otorgó justamente al Farol lo que es la disposición final. Además de eso, de lo que es justamente la recolección de basura, que a través de empresas satélites, la empresa El Farol también maneja las 19 ciudades del departamento central. Ahí estamos viendo un tuit de Bachi Núñez. Él sacaba pecho de la aprobación en diputados cuando él era diputado en el periodo anterior. Él sacaba pecho de esto y después se desentendió. Después dijo, si usted encuentra algún documento, yo voy a dejar mi banca. Se encontró el documento que exhibimos hace rato y después él dice, bueno, los votos mandan, por algo estoy aquí, por los votos. Y después él pide el veto de su propio proyecto. Y le dijo a Santiago Peña, ese fue el tuit más loco del 2023. Así mismo. El tuit más loco del 2023, ese tuit que decía,
Santiago Peña cumple con la coherencia, de ahí está, veta el proyecto. Sí, veta el mi tema es que proyecto. hasta el momento no hemos visto el famoso veto. ¿Y ha pasado cuántas semanas ya? Y, bueno, 3, 2 o 3 por 3 ahí. semanas. 3 semanas. Tres Porque el 3 27 semanas. de septiembre. Recuerden ustedes, gente querida, en este país con tantos motochorros son capaces de robarse el proyecto de ley por el camino y que no llegue al Palacio. Ese proyecto de ley no ha sido vetado todavía. Así como están las cosas, está todo igual. Mentira, todavía no le hicieron llegar a Santiago Peña y ustedes nos van a decir, no, es que así nomás luego el plazo. Mentira, el Ministerio de Economía, creo que esa misma tarde se fueron ahí los Sí. señores parlamentarios a llevar el proyecto. El caso de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, misma cosa. Así que ojo al piojo, no llegó todavía el proyecto de ley al Palacio para que Santiago Peña vete. Y aquí tenemos un grave problema. Ambas cámaras del Congreso están manejados por cartistas, por eso es que no conocemos la transparencia de este proceso legislativo. Así. En nuestros tiempos, el Senado sí tenía en ese entonces un presidente no cartista como Cachito Salomón y se informaba de los actos, es decir, se informaba cuando el Congreso remitía al Poder Ejecutivo y uno podía hacer los cálculos. Ahora todo está con hermetismo. A ver, Juan, esto. Asimismo, lo que estábamos comentando justamente el 21 de septiembre, el mismo día en que se aparecía el dictamen a favor con las modificaciones para la venta al farol y las 7.400 hectáreas, ya se aprobaba, digo bien, en diputados. Tenía ya media sanción lo que es el proyecto y el entonces diputado Basilio Bachi Núñez sacaba pecho y él decía, a través de esta publicación en Facebook, cumplido. Incluso él publicaba un video, que tenemos también, creo, el video, Mabel, lo que él decía cuando defendía este proyecto y hablaba de que el Ministerio de Defensa no era dueña de esas tierras, que el Ministerio de Defensa se apropió de esas tierras y que eran para las familias, y hacía justamente una presentación de la gente que